Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso es Jesús, es tu poder, es tu cruz, la que me salvó, me rescató. Un momento aquí me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos hiciste lejos siempre. 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 Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo,
Amada iglesia, sean muy bendecidos en este día. Qué bueno el podernos reunir nuevamente en este precioso tiempo de poder rendir devoción, alabanza a nuestro Señor. Qué bueno es poder reunirnos también para poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Vivimos días difíciles, vivimos días de cierta incertidumbre, pero nuestra convicción y nuestra fe está puesta en nuestro Señor. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios está velando por todos aquellos que son sus hijos. Y esa es nuestra confianza. Ahí radica nuestro poder, nuestra estabilidad. Ese es nuestro fundamento. En esta hora vamos a orar delante de la presencia del Señor. Yo le invito a que ahí, donde está en su casa, pueda apartarse en esta hora, inclinar su rostro y oramos delante de la presencia del Señor. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno en todo tiempo. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Señor, y tú estás velando por la seguridad de cada uno de nosotros. Tú estás velando, Señor, por el bienestar, por el cuidado de tus hijos, de tu pueblo. Y en esta hora, Señor, rendimos alabanza, gratitud, Señor, reconocimiento a ti. Porque, Señor, en todo tiempo tú eres fiel, en todo tiempo tú eres bueno. Señor, oramos para que la paz que solamente tú puedas poner, que solamente tú sabes poner, esa paz que solamente tú sabes dar, pueda estar, Señor, en cada una de nuestras vidas, en la de nuestras familias, en nuestros hogares. Señor, cuando el mundo vive convulsionado, el mundo, Señor, vive demandando todas aquellas cosas, en lo material, en lo físico, en la salud, en lo económico. Señor, a nosotros como pueblo, danos, Señor, paz, el gozo de tu presencia, y que, Señor, sepamos esperar en tus tiempos, porque tú eres fiel en todo tiempo. Amado Dios, yo ruego tu bendición sobre cada casa, sobre cada familia, sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, la gloria siempre es tuya, y oramos en esta hora, para que tu palabra sea revelada a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor porque podemos en esta hora escudriñar su palabra. Quiero invitarle a que pueda abrir ahí su Biblia para dar lectura a la palabra de hoy, que está en Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. La palabra del Señor dice así: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios:
he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Palabra del Señor para nuestras vidas. Hay un principio establecido que es el principio de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos hoy, de eso mañana vamos a cosechar. Todas nuestras decisiones tienen una consecuencia que tarde o temprano vendrá a tocar nuestra puerta para nuestro beneficio o para que nos hagamos responsables de esas decisiones. Y a la vez debamos sufrir nosotros mismos un dolor que le causamos a los que amamos. El rey David a lo largo de su vida supo de esto, probó de esto, de este principio. Hubo episodios muy dolorosos en la vida de David y que vinieron como respuesta a sus malas decisiones. ¿Quién está libre de tomar una mala decisión? Ninguno. Por eso cada día tenemos que encomendarnos delante de la presencia de Dios. Pedirle al Señor de que sea su Espíritu Santo el que gobierne nuestros pensamientos, el que gobierne nuestros sentimientos, el que gobierne nuestras decisiones. Hay ocasiones en que inconscientes o incluso conscientemente cometemos errores, tomamos malas decisiones y que traen malas consecuencias para nuestra vida. David se enfrenta a una terrible decisión. Dios le da 3 alternativas a David. 3 alternativas que vienen como respuesta, como castigo, por haber hecho un censo a Israel. ¿Qué tan grave era hacer un censo? ¿Qué tan grave era para David, para el pueblo delante de los ojos de Dios, hacer un censo? Lo vamos a ver. Pero esto trajo un resultado. Y el hacer el censo trajo enojo de Dios y un castigo de Dios. No solamente para David, sino que vino a ser un castigo para toda la tierra de Israel. El verso 7 del capítulo que recién hemos leído dice: asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Y podemos ser buenas personas. Podemos ser personas que constantemente estamos tomando buenas decisiones. Amamos a los nuestros, amamos lo que hacemos, amamos a Dios, pero en algún momento podemos equivocarnos. Y es lo que David experimenta en esta hora. El verso 11 de este capítulo 21 dice: y viniendo Gad era el profeta de Dios, ahí que contaba con toda la confianza de David y era el hombre que aconsejaba a David. Le dijo así: así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. Esto llama la atención a David. Qué importante es esta expresión. Así ha dicho Jehová, así ha dicho Dios, así ha dicho el Señor. El profeta de Dios hablando. Pero es interesante el reflexionar en esto. ¿Cuánta atención tomamos cuando alguien con la autoridad de Dios viene y nos dice: así ha dicho Dios, así ha dicho el Señor, así dice la palabra del Señor? Esta no es cualquier expresión.
porque es una expresión que tiene una doble responsabilidad. Una responsabilidad para con Dios, de ser portadores verdaderamente de una palabra de Dios, de un logos de Dios, de un rema de Dios, y no tan solamente usar la frase para dar un respaldo de autoridad a algo que no cuenta con el respaldo de Dios. Por lo tanto, aquel que dice, así dice el Señor, así habló Dios, tiene una responsabilidad primero con Dios mismo, quien va a pasar cuenta cuando hablamos de parte de Él y no lo estamos representando verdaderamente. Y también la segunda responsabilidad tiene que ver con las personas, con el pueblo, con la iglesia que escuchan esta palabra. Cuando decimos así dice Dios, estamos llamando la atención de aquellos que creen en Dios o de aquellos que podrían llegar a creer en Dios. Por lo tanto, cuando en el contexto de lo que Gad, este profeta, va a David y le dice, así ha dicho Jehová, los sentidos, la atención de David se centran en lo que este hombre iba a decir de parte de Dios. Y esto es lo que declara. Así ha dicho Dios, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Dios me ha enviado, dice Gad. Y Dios te da 3 alternativas. Dios te pone a elegir qué castigo tú vas a sobrellevar por haber desobedecido a Dios. ¿Qué responderás? ¿Qué responderás a Dios? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. David, en medio de su aflicción, en medio de reconocer su falta, su pecado, su desobediencia, y al escuchar estas 3 demandas de Dios, a que eligiera uno de esos castigos, David conoce a Dios y reacciona en razón a ese conocimiento. Dice David, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, ruego que yo caiga en la mano de Dios, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. David sabía que el caer en mano de los enemigos, caer en mano de hombres, ahí no habría misericordia para él, ni para su pueblo, pero sabía que él, cayendo en las manos, en la justicia de Dios, Dios era en extremo misericordioso, y David conocía de eso. Y David conocía de eso. Así Jehová Dios envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Qué tremendos, hermanos, esta palabra. Dios demanda justicia. Dios impone un castigo a David. Dios amaba a David. La palabra de Dios misma dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre que cuando Dios lo miraba con agrado. Pero Dios es justo y Dios no deja pasar ninguna de nuestras injusticias por alto. David dijo, estoy
en grande angustia. Estoy en grande angustia, dice David. Él está sufriendo un gran dolor, tristeza y aflicción por el castigo, por la consecuencia de su desobediencia que está dañando a todo su pueblo. Pero Dios tuvo misericordia y detuvo la destrucción. David debía tomar una decisión y toma una decisión. Y esa decisión ha de comunicársela a Dios y Dios actuó conforme a esa palabra. Ahora la pregunta, supimos de que Dios se molestó. Supimos y leímos acá de que la desobediencia, la razón de hacer ese censo de David trajo consecuencias, castigo para él y castigo para Israel. Pero, ¿por qué David está en esta situación? ¿Por qué David debe enfrentar este castigo de Dios? ¿Por qué viene el castigo de Dios? La palabra nos dice que David hace un censo. ¿Por qué David hace este censo? ¿Por qué David hace este censo? Y la palabra del Señor nos da la respuesta. Dice, fue incitado por Satanás. Fue incitado por Satanás. Dice la palabra. Fue incitado por Satanás. Satanás se levantó contra Israel, dice la palabra, e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer censo. Incitar, de acuerdo a la definición de la RAE, es inducir con fuerza a alguien a una acción. Inducir, empujar, alentar con fuerza a alguien para que haga algo. Y dice la palabra que Satanás incitó a David a hacer este censo. Un plan de Satanás para ir contra el pueblo de Israel. Un plan de Satanás usando al mismo rey de esa nación, a David, al ungido de Dios. Satanás, él está trabajando contra el pueblo de Dios y contra los escogidos. La palabra del Señor nos dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo, Satanás, anda, dice, como león rugiente, rondando, buscando alrededor a quien devorar, buscando a quien devorar. Y aquí el diablo fija su vista en David, el siervo, el rey, el ungido de Dios, y lo usa para dañar a su pueblo. La debilidad de David fue usada por Satanás el diablo. ¿Cuáles las razones para realizar el censo y causar la molestia de Dios? Al realizar el censo, había en David soberbia, orgullo y vanagloria. Soberbia, orgullo y vanagloria. Quiso medir David, quiso cuantificar cuánto poder tenía a su mando, cuán grande era su ejército y cuánto poder militar contaba él. En esto hay una razón, hay una mirada que tiene que ver con el orgullo, que tiene que ver con la soberbia,
que tiene que ver con la vanagloria. Él manda a Joab a censar el pueblo y quería conocer cuánta gente tenía, cuántos hombres tenía que levantaban, que tenían el poder para ir a la guerra, para ir a ser parte de su ejército. Este mismo David que había dicho antes, este mismo David que había confiado en Dios, ahora él desobedece a Dios y va y manda a censar al pueblo. Este David, que cuando joven se enfrentó al gigante Goliat, al filisteo, y le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová Dios te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, dice, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Es David es el que está hablando. Cuando David se enfrenta a este gigante, Goliat, que lideraba, representaba a todo el ejército filisteo, David va con lo que él conocía. Él va con el respaldo de Dios, con el conocimiento de Dios, de que Dios era el que lo respaldaba, que de Dios venía todo el poder para él. Y es este mismo David que ahora lo encontramos haciendo un censo, midiendo, cuantificando cuánta gente tenía para su ejército. ¿Qué pasó en el joven corazón de este muchacho? Que confiaba antes solamente en el Señor y ahora se estaba olvidando acaso de esta confianza. ¿Se estaba olvidando acaso del respaldo de Dios? ¿Se había olvidado David de que Dios era el que lo respaldaba, lo sustentaba, el que le había puesto en el trono, el que lo había ungido por sobre todos sus hermanos mayores? ¿Se había olvidado David de que Dios le había dado la victoria sobre el gigante Goliat y todos los filisteos? ¿Se había olvidado David de que le había dado la victoria sobre Saúl y su ejército? Claro que no se había olvidado. Claro que no se había olvidado. Pero este David es el mismo que dice ahí en el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballo, mas nosotros, dice David, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. David tenía muy claro de que su respaldo, sus victorias, venían por el hecho de que él confiaba en el poder, en la asistencia de Dios. Todo su respaldo, todo su poder venía de Dios. Todas sus victorias eran porque Dios lo había permitido y David conocía y lo declaraba. Pero ¿qué pasó con David en esta ocasión? Y en esto tenemos que centrarnos al escuchar la palabra de Dios. Primero, David peca de soberbia, de orgullo y de vanagloria. Peca de desconfiar, de olvidarse de que Dios es su respaldo. Y el pecado mayor está en que David fue advertido
David fue advertido, fue aconsejado de que no hiciera ese censo. La palabra dice que no escuchó el consejo de Joab. Joab era su comandante en jefe, era el comandante en jefe del ejército de David, era su capitán de guerra, un hombre fiel a él, un hombre fiel a David. Y Joab le dice a David: añada Jehová a su pueblo 100 veces más de todo lo que tenemos, dice. Añada Jehová Dios 100 veces más a tu pueblo. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor hacer esto? ¿Que será para pecado de Israel? Joab no pudo convencer a su rey de tan grave error. Primero, Joab apeló a que Dios le había honrado a David en esa posición. Un reinado poderoso y un ejército de hombres fieles a él. Luego, también les menciona las consecuencias para el pueblo, las consecuencias que traería esta mala decisión de David. Será pecado para Israel, será pecado. Delante de Dios esto trae una consecuencia como de pecado para Israel. Pero David no escuchó. La soberbia, el orgullo y la vanagloria nublaban la razón de David. Esto que estamos viendo con David nos permite el preguntarnos, el reflexionar en esto. ¿Cuánto estamos dispuestos a escuchar el consejo de los demás? Cuando estás tomando una decisión, ¿cuán ávido estás a escuchar el consejo de los demás? La voz de Dios a través de su palabra. La voz de Dios a través de otras personas que vienen. En el caso de David, Joab. La voz de Dios a través de su Espíritu Santo. La palabra del Señor nos direcciona. La palabra del Señor nos aconseja. La palabra del Señor nos exhorta. La palabra del Señor nos guía, nos ayuda a tomar buenas decisiones. Decisiones sujetas a la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, estás conociendo a Dios y estás conociendo su voluntad. Estás conociendo su plan, su propósito para tu vida. Dios nos habla a través de la palabra. Cuán atentos estamos a seguir el consejo de la palabra. Cuán atentos estamos a escuchar personas que, siendo hijos de Dios, del pueblo de Dios, o que son personas ajenas a la congregación de Dios, ajenas al pueblo de Dios, que Dios mismo las usa para traer un consejo a nuestras vidas. ¿Cuánto estamos escuchando la voz de Dios? ¿Y cuánto estamos escuchando la voz de Dios a través de su Santo Espíritu? Que habla ahí a nuestro corazón, que habla ahí a nuestra mente, que habla ahí a nuestra alma. David no escuchó a Joab. David no escuchó el consejo de su comandante en jefe. Y persistió en hacer ese censo que claramente no era aprobado por Dios. David se equivoca. David claramente desobedece a Dios. David reconoce su falta, reconoce su pecado. Verso 8. Entonces dijo David a Dios. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto.
te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Entonces dijo David a Dios. Aquí hay una palabra de arrepentimiento, una palabra de dolor, una reacción tardía, pero reacción y arrepentimiento de David. He pecado gravemente hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Aunque David pecó gravemente, no se tardó en confesarlo y humillarse delante del Señor. Hermanos, qué importante esto. No estamos libres de equivocarnos. No estamos libres de pecar. No estamos libres de errar. No estamos libres de hacer y actuar locamente, como dice David. Pero lo importante es seguir el mismo ejemplo de David, que reconoció, se humilló, confesó y se arrepintió. Cuán importante es reconocer nuestras faltas, humillarnos delante de Dios y arrepentirnos. Y es ahí cuando viene el perdón de Dios para nuestras vidas. Es interesante lo que dice David: he pecado gravemente. Claro, no tan solamente David con su pecado había traído consecuencias para su propia vida, sino que había traído consecuencias para todo su pueblo. 70,000 hombres murieron a causa de esto. Y el Señor tuvo misericordia y paró la matanza. Nuestras decisiones no tan solamente nos involucran a nosotros, sino que también involucran a las personas que amamos, involucran a las personas que están con nosotros. Como dijo David, un momento de locura lleva a perder, a dañar, a destruir lo que se ha estado construyendo por mucho tiempo. Hombres y mujeres que por una locura pierden sus matrimonios, pierden sus familias, pierden sus trabajos y traen destrucción, traen caos, traen miseria a sus casas, siendo personas correctas. Tan solamente una equivocación trae consecuencias. La palabra del Señor dice que las moscas en el perfume del perfumista vienen y traen hedor en ese perfume. ¿Qué es lo que es esto? Un perfume puede ser de muy buena calidad, dice la palabra, y si le caen moscas, trae hedor, lo echa a perder. Una persona puede tener una hermosa vida construida por largo tiempo, pero una locura viene a arruinarlo todo. David pecó gravemente, no se tardó en confesarlo y humillarse delante de la presencia del Señor. Esto pudiera resultar para nosotros un castigo muy severo. Podríamos pensar que esto es un castigo muy severo. Todos tenemos debilidades y pecados que nos asedian. Nadie está libre de pecar. David, por lo general, por lo que vemos, era de un corazón humilde. Pero en este caso cayó en el antiguo pecado de Satanás el diablo, el orgullo, la soberbia, la desobediencia. David tenía una importante posición
David tenía una importante posición dada por Dios. Dios lo había puesto como rey de Israel. Dios lo había puesto como rey de su propio pueblo. Y David tenía la tarea, la misión de conducir, de ser el responsable de los destinos de ese pueblo. Lo que David tenía que aprender, que las decisiones que él tomaba no tan solamente lo dañaban a él, sino que también dañaba a los que estaban bajo su reinado, bajo su cobertura. Dios tenía que mantener a David centrado en el propósito por el cual lo había puesto en esa posición de rey. Cuán peligroso es sentirse orgulloso de lo que tenemos, de la posición que tenemos, y darnos el mérito y el reconocimiento a nosotros mismos y no a Dios. Cuán peligroso es el orgullo, la soberbia, la vanagloria, que nos llevan a tomar malas decisiones, que nos llevan a pecar, que nos llevan a actuar locamente, como dice David. Mientras, hermano, hermana, escucha esto, mientras más creces, mientras más eres prosperado por Dios, mientras mayor es la posición donde te pone el Señor, mayor es tu responsabilidad y tu cuidado de sujetar tu alma, sujetar tu mente, sujetar todo tu ser a la soberanía de Dios. David lo sabía esto y se descuidó. David sabía de esto y se descuidó. David tenía una posición. David tenía una responsabilidad. David tenía un propósito, una tarea por lo cual Dios lo había puesto ahí como rey de Israel. Pero actuó locamente, dice David, y pecó, desobedeció delante de la presencia de Dios, y esto trajo consecuencia. David actuó locamente, y esto no podía pasar por alto ante la justicia de Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, pero Dios también es justo. Y la justicia de Dios no se compara con nuestra justicia. Así como nuestra misericordia no se compara con la misericordia de Dios. Y David tuvo que hacerse responsable de esto. La palabra del Señor nos dice que David actuó locamente. Lo que llamamos nosotros el minuto malo. ¿En qué estuve que hice esto? ¿Cómo vine a cometer tal falta si yo no hago estas cosas? ¿En qué estaba pensando? ¿Dónde estaba mi cabeza? ¿Por qué actuó de esta manera? Actuó locamente. La palabra del Señor nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y dice que es perverso. Es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Y por lo tanto Dios nos enseña, Dios nos envía personas, Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de su Espíritu Santo para guiarnos, para conducirnos. Porque conoce nuestras fortalezas y también conoce nuestras debilidades. Es por eso que tenemos que estar atentos al consejo de Dios y obedientes al consejo de Dios. David se descuidó y esto trajo consecuencias para su vida. David hizo ese censo, desobedeció a Dios, dejó de confiar en el Señor. Esto es
para nosotros como acción semejante a la que hizo David es cuando miramos la casa que tenemos, el trabajo que tenemos, cuando vemos los bienes que tenemos, cuando vemos, como está muy de moda, cuánto tengo reunido para mi jubilación, y comienzo a sacar cuentas y hacer proyecciones y sentirte seguro porque has acumulado bienes, porque tienes una plataforma de seguridad material, y te olvidas de que es Dios el que te sostiene. Nos olvidamos de que es Dios el que sustenta nuestras vidas. Hay mucha gente que actúa de esa manera. Y está bien, háganlo. Pero para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, ese no es el camino. Dios es el que nos sustenta. Dios es el que nos da la salud, nos da la fortaleza, es el que nos da los medios, nos da la inteligencia. Dios es el que nos bendice. ¿Y por qué hemos de dejar de confiar en el Señor y sacar la calculadora y sumar todo lo que tenemos a cuenta y decir, bueno, estamos bien, podemos estar confiados? No, mis hermanos, no, mis hermanas. En todo tiempo, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser debe estar confiados en el Señor. Debemos estar confiados en el Señor, que Él es el que nos sustenta. El Señor Jesús habla sobre el afán, sobre la ansiedad, sobre el temor, la inseguridad para el día de mañana. ¿Por qué estáis afanosos? ¿Por qué estáis preocupados? ¿Qué habéis de vestir? ¿Qué habéis de comer el día de mañana? Si el Señor es el que dice, viste a los lirios del campo. El Señor es el que alimenta a las aves del cielo. ¿Cuánto más el Señor que os ama os dará a ustedes todas las cosas? Buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿David lo sabía? Sí lo sabía. ¿David lo sabía? Sí lo sabía. David había probado del poder, la misericordia, el respaldo de Dios. Y David, cuando lo vemos a través de su palabra, hemos citado que él sabía de esto. Nos enseña de esto. Pero dice David, he pecado gravemente delante de Dios y he actuado locamente. Y eso trajo consecuencias. Mis hermanos, ninguno de nosotros está libre de pecar. Ninguno de nosotros está libre de actuar locamente. Y esta palabra viene a advertirnos, a enseñarnos, a exhortarnos de que primero debemos seguir honrando a Dios, glorificando a Dios, siendo agradecidos con Dios y confiando en Dios. Honrar a Dios con gratitud, honrar a Dios con obediencia, honrar a Dios con humildad, reconociendo delante de Él que Él es nuestro sustento, que Él es nuestra fortaleza, que Él es el que nos ampara diariamente, reconociendo que lo que somos, lo que hemos alcanzado, lo que podamos llegar a alcanzar, todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Para Él sea la gloria, para Él sea el reconocimiento, para Él sea la gratitud. Que cada día tú puedas presentarte delante del Señor y decirle, Señor, gracias. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Señor, gracias porque tu misericordia se manifiesta en mi vida. Y nunca olvidarnos de que Dios es el que nos sustenta. Que estamos bajo la cobertura de Dios, del cuidado de Dios.
y nunca sacar la calculadora y sacar medidas, sumas y restas y calcular, dejando a Dios fuera de la ecuación de nuestra vida. Dios es lo más importante en nosotros. Es el Dios en cual tenemos que confiar y de ninguna manera actuar locamente como actuó David, porque eso trae consecuencias para nuestra vida, trae consecuencias para nuestra familia, trae malas consecuencias para todo lo que conforma nuestra vida entera. Mis hermanos, que esta palabra realmente nos pueda llevar a reflexionar. ¿Estamos siendo agradecidos con Dios? ¿Estamos confiando en Dios en todo tiempo? Que así sea. Que ese sea nuestro amén. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque esta es una palabra que nos viene a enseñar, nos viene a recordar, Señor, de que no estamos libres de cometer falta grave, de pecar gravemente delante tuyo, de actuar locamente, olvidando, Señor, que tú eres el que sustenta nuestras vidas y que en ti ha de estar nuestra confianza. Señor, te pedimos perdón cuando hemos confiado más en nuestra fuerza y no en tu fuerza, cuando hemos confiado más en nuestros medios y los medios de los demás y no hemos confiado en lo que tú has hecho, estás haciendo y vas a hacer por nosotros en el día de mañana. Amado Dios, muchas gracias. Muchas gracias por tu fidelidad. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias, Señor, porque tú nos sustentas en todo. En ti podemos confiar. En ti, Señor, está depositada nuestra confianza para el día de mañana. Señor, muchas gracias. La gloria y la honra es suya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por esta hermosa y poderosa palabra que el Señor nos ha dado. Que el Espíritu Santo nos guíe a actuar conforme a la palabra de Dios, al consejo de Dios. Mis hermanos, nos volveremos a reencontrar el próximo jueves. Mientras tanto, en todo este tiempo, que el Señor les bendiga.